Buenos días, jóvenes. Si alguien puede contestar, por favor, para verificar lo del micrófono. Dice buen día. Buenos días, muchas gracias, Edgar. Vamos a empezar la clase. Vamos a tratar de que la clase esta sea un poquito corta. Ustedes tienen compromiso el día sábado, entonces les voy a dar tiempo para que sigan preparándose, etcétera. Referente a su práctica, no se olviden de entregar el día de mañana, viernes, ¿no es cierto? Bueno, bien, la última clase estuvimos trabajando el concepto de subespacio vectorial. Espacio vectorial. Bueno, la trabajamos un subespacio vectorial sobre un espacio vectorial, o sea, de un espacio vectorial. Entonces, un conjunto W que está dentro de este espacio vectorial es un subespacio vectorial dB si este W es un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Es un espacio vectorial más pequeño que el que le contiene, por supuesto, ¿no es cierto? En este caso B. Es la idea de, además, la definición de cuándo W es un subespacio vectorial. Trabajamos un teorema. Cuando pues W es un subespacio vectorial de B, si solo si este W tiene que ser un subconjunto de B y además tiene que verificar las siguientes tres propiedades, ¿no? Que para todo W1 y W2 que pertenecen a este conjunto, que es el subconjunto de B, entonces la suma también tiene que ser un elemento de W, 2i. Para todo W1, que es un elemento de W, y K W1 tiene que ser un elemento de W, y 3i tiene que ser un elemento de W. Por lo tanto, espacio vectorial de B. Está escrito acá, ¿no? Entonces, cuando W es un subespacio vectorial de B, sí verifica estas tres propiedades, además de que W es un subconjunto de B, ¿no? Entonces, por lo tanto, W es un subespacio vectorial de B. Entonces, dimos algunos ejemplos. Bueno, bien, entonces, el siguiente ejemplo es sumamente importante. Sea sin de n por n, es decir, este es el conjunto de todas las matrices simétricas de tamaño n por n, conjunto de todas las matrices simétricas. De ahí viene esta notación, sin, ¿no? Simétricas de tamaño n por n. Ya. Entonces, lo que hay que demostrar es lo siguiente. Demostrar que sin el conjunto de matrices de tamaño n por n es un subespacio vectorial del conjunto de matrices de tamaño n por n. Sabemos que el conjunto de matrices es un espacio vectorial. Este es un espacio vectorial. Ahora lo que vamos a demostrar que este sim es un subespacio vectorial de este conjunto, ¿no? Del conjunto de matrices de tamaño n. Entonces,
lo que hacemos es la prueba. En principio, sabemos que si este sin es el conjunto de matrices de tamaño, matrices simétricas, ¿cierto? De tamaño n por n, por supuesto que tiene que ser una partecita de todo esto, ¿no? Del conjunto de matrices de tamaño n por n. Tiene que ser una partecita, por supuesto, ¿no? Es un subconjunto. Ahora, veremos si este sin verifica estas propiedades, ¿no? I, 2i y 3i, ¿no? La primera propiedad, tienes que tomar dos elementos de B doble del que estás viendo o del que tienes que demostrar que es un subespacio vectorial, ¿no es cierto? Bien, voy a la siguiente página. Entonces, como quiero ver que sin es un subespacio vectorial, entonces cogeremos dos elementos en este conjunto. Y lo que vamos a ver es, por demostrar, que la suma también es un elemento de sin, ¿no? De este conjunto. Eso quiere decir que A más B es una matriz simétrica, ¿no? ¿Qué quiere decir que A más B, esta matriz sea simétrica? Quiere decir que esta matriz, que es A más B, es igual a su transpuesta, ¿no? Quisiéramos llegar a una expresión de este tipo para decir, claro, evidentemente A más B es un elemento de sin n por n, ¿no? Bien, considero de que A y B son elementos de este conjunto de matrices simétricas de tamaño n por n, expuesta por definición de simétrica, ¿no? Porque los elementos de este conjunto son todas las matrices simétricas de tamaño n por n. Ahora bien, si ves un elemento de este conjunto, del conjunto de matrices simétricas de tamaño n por n, es que esta B cumple o verifica esta propiedad, que B es igual a su transpuesta. Muy bien. Bueno, lo que podemos hacer es, estamos interesados en ver qué sucede con la suma, ¿no? Sumaremos. No podemos multiplicar. Lo cierto es que tenemos que ver que la suma, ¿no es cierto?, verifique esta igualdad. Entonces, sumamos miembro a miembro, eso significa que sumar a transpuesta, pues pueden escribir de esta manera. Entonces, lo cierto es que están concluyendo que A más B es igual a A más B transpuesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta suma A más B es un elemento del conjunto de matrices simétricas de tamaño n por n, ¿no? Entonces, el inciso I está verificado, ¿no? Bien, voy a la página anterior, tengo que verificar el inciso 2i. Agarrar un elemento de B doble y un número real, tengo que ver que el producto sea un elemento de B doble. En este caso, el papel de B doble está jugando sin, ¿no? Bien, entonces, voy a agarrar un elemento que pertenece a sin y agarro un número K real. Pues lo que voy a ver es que el K multiplicado por A también es un elemento de sin, ¿no? De este conjunto, de matrices simétricas de tamaño n por n. Si K de A es un elemento de sin, eso quiere decir que K de A es igual a su transpuesta. Por supuesto que aquí quisiera llegar. Muy bien. Entonces, tengo este dato. A dice que es un elemento de sin. Eso quiere decir que A es igual a su transpuesta. Y por supuesto que, como tengo un número real y tengo una matriz A, puedo pues multiplicar un número real por una matriz. Eso significa escribir de esta manera, ¿no? Que estoy multiplicando a A y A es igual a transpuesta, por supuesto que también. Esto es igual a K veces A transpuesta, ¿no es cierto? Bueno, pero no tiene esta misma forma, pero yo sé que por propiedades de transpuesta yo puedo escribir esta expresión de esta manera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, llegamos a demostrar que K por A es un elemento de sí. Es una matriz simétrica de tamaño n. Siempre el tercer inciso va a ser un gran problema en muchos ejercicios para el estudiante. ¿Por qué? Porque veamos la página anterior
tenemos que demostrar esta implicación, ¿no? Si el 0 pertenece a B, entonces el 0 es elemento de W, es decir, donde W es un subespacio de B. En este caso, lo cierto es que tenemos que demostrar si el 0 es una matriz de tamaño n por n, entonces el 0, veremos si es un elemento del signo de tamaño n por n, ¿no es cierto? Entonces, esta es mi hipótesis. El 0 como matriz de tamaño n por n, en su forma abreviada, si quieren, lo puedo escribir así. ¿No es cierto? Tengo que demostrar que el 0 pertenece a este conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Demostrar que el 0 pertenece al conjunto de matrices simétricas de tamaño n por n. Eso quiere decir que el 0 es igual a su transpuesta. Evidentemente, cuando tú tienes una matriz cuadrada, entonces este 0 que tiene estas componentes va a ser igual a su transpuesta, no hay ningún problema, ¿no? Transpones esa matriz nula, va a seguir siendo la misma matriz nula, por lo tanto, se verifica esta igualdad. Eso significa que el 0 es un elemento de este conjunto de matrices simétricas de tamaño n por n. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si has verificado las tres propiedades, entonces lo único que te queda por concluir es que este conjunto de matrices simétricas de tamaño n por n es un subespacio vectorial del conjunto de matrices de tamaño n por n, ¿cierto? Pues no es muy difícil aquello. Muy bien. Este ejemplo siguiente me parece interesante también. A ver, sí, bien, entonces, algunas cosas vamos a recordar, por supuesto. A ver, un momentito, por favor. Bien. Bien. Sean f y g dos funciones continuas. Funciones continuas. Quiere decir cuya representación gráfica de estas nunca son puntos continuos que no tienen un corte, ¿no es cierto? Un salto. Cuando la gráfica de una función tiene un salto, esa función no es continua. Pero si no tiene un salto, la sucesión de puntos que conforman estas funciones, entonces se llama funciones continuas. Perfecto. Eso es lo que sí realmente les han indicado a ustedes. Entonces, por supuesto que puedes sumar dos funciones continuas y sigue siendo continuo. La suma de dos funciones continuas es continua. Perfecto. Ahora, si C es un número real y F es una función continua, por supuesto que el producto de C veces F es también una función, ¿no? Además, es continua también. Es continua. ¿Ya? Además, podemos indicar que la función nula, el cero, ¿no? La función cero, es también continua. Es continua. Es continua, ¿ya? Bueno. Perfecto. Gráficamente la pueden ver ustedes, ¿no? Si alguien duda de algo, entonces simplemente que se presente gráficamente, ¿no? La función nula en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí voy a recordar algo. Si este plano cartesiano, si les pido graficar y igual a 1, este es 1, 2, por supuesto que va a ser esta función, ¿no es cierto? La función constante.
Pero si digo y igual a 0, está hablando de la función nula, exactamente. Eje X, exactamente es esta. Y es continuo, no tiene saltos ni cortes, ¿no es cierto? Por eso quiero decir que la función nula es continua. Por lo tanto, en consecuencia, podemos decir lo siguiente. Si tenemos estas tres propiedades, podemos decir lo siguiente, que las funciones continuas forman un subespacio vectorial de todas las funciones reales de variable real. Las funciones reales de variable real. Hemos visto que todas las funciones reales de variable real forman un espacio vectorial, ¿no? Entonces, estoy trabajando sobre un subconjunto de este. Exactamente, estoy trabajando sobre las funciones continuas, que es una partecita del conjunto de todas las funciones reales de variables reales, y estoy viendo que esa partecita es un subespacio vectorial, ¿no? De este grande, ¿no? Perfecto. Bien. Otro ejemplo interesante es el siguiente. Sea, a ver, ¿cómo es esto? Un ratito, por favor. Ajá. La función de definida de f en f. Esta f va a ser el conjunto de funciones reales de variables real, donde d es el conjunto de funciones reales de variable real. Sabemos que es un espacio vectorial. Bien. Los elementos de este conjunto son funciones, pues, ¿no? Reales de variables real. Bien. Voy a definir esta función. La función derivada, les han debido indicar en cálculo 1 que la derivada también es una función. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se corresponde? ¿Cómo está definida la función derivada? Está definida, tiene un dominio, que es el conjunto de funciones reales de variables real, y el codominio, nuevamente, es el conjunto de funciones reales de variables real. ¿Cierto? Agarras una función, le aplicas la regla, esta regla de correspondencia, y se va a ver así, estás hablando de la derivada de la función, ¿cierto? Entonces, sea de, vamos a decir, la función derivada. La función derivada. Perfecto. Esta función, demostrar, vamos a pedir que demuestren, demostrar que D es el conjunto de todas las derivadas, es un subespacio vectorial, espacio vectorial del conjunto de las funciones reales de variables reales, ¿no? Eso quiere decir que D es una partecita es un subconjunto de este F mayúscula. Entonces, este D, nuevamente, sin ser una función en el fondo, pero para ser un subespacio vectorial de F, tiene que verificar tres propiedades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si evidentemente la derivada es un subespacio vectorial de esta F mayúscula, que es el conjunto de las funciones reales de variables reales. Bien, entonces, para ello, sabemos que el D, que es el conjunto de funciones que se derivan, es un subconjunto, por supuesto, del conjunto grande, que es el conjunto de funciones reales de variables.
Veremos el primer inciso si verifica. ¿Qué quiere decir? Agarramos dos funciones en este conjunto de y queremos verificar que evidentemente la suma es un elemento de D. Esto es lo que queremos verificar, ¿no? Si se deriva la suma, ¿no? Entonces, sabemos que la derivada de la suma de dos funciones, por la regla de correspondencia, por la definición de derivada sobre una suma de funciones, esto es igual a la derivada de f más la derivada. ¿Ya? Entonces, en el fondo quiere decir que sí se puede derivar, ¿no?, la suma de dos funciones, ¿no? La segunda propiedad es la siguiente, que si tienes un número k real y una función que se puede derivar, también sabemos que la derivada de k veces f, esto es igual, por reglas de derivación, a k veces la derivada de f, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por lo tanto, kf es también un elemento de D, porque D es el conjunto de todas las derivadas de las funciones reales de variables. Bien, la tercera propiedad, ahora, ¿cómo es esto? Si el cero pertenece, es una función real de variable real, la derivada de la función nula es la misma función nula, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que eso quiere decir que este cero, si se puede derivar, es también un elemento de D, ¿no es cierto? Y análogamente acá, que K de F es un elemento de D, y esto estamos verificando que evidentemente es un elemento de D, porque se puede derivar, ¿no es cierto? No estamos demostrando, porque ustedes ya lo han demostrado en cálculo 1, simplemente estamos recordando que estas reglas se cumplen, ¿no? Porque ya se han demostrado las reglas de derivación en cálculo 1. No son las únicas reglas de derivación, pero solo nos interesan estas tres propiedades para decir que evidentemente D, el conjunto de derivadas de funciones reales de variable real, es un subespacio vectorial de F mayúsculo, ¿no? El concepto de derivadas tiene muchas más propiedades, ¿no? La regla de la cadena, la derivada sobre un producto de funciones, pero esas no nos interesan, ¿no? Simplemente nos interesan estas tres propiedades para decir que este conjunto D es un subespacio vectorial de F, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que podemos indicar. Ya. Entonces, que el conjunto de funciones que se pueden derivar forman un subespacio vectorial del conjunto de funciones reales de variables reales. Es lo que indica esta propiedad. Bien, ¿qué más tenemos que hacer en esta parte? Muy bien. Este ejemplo que viene es sumamente interesante. Ejemplo, sea simplemente sea B un espacio vectorial. Ese va a ser un dato. Bien. Y además, y sean U y W subespacios vectoriales de B. Espacios vectoriales de B. Tanto U es un subespacio vectorial de B como W es un subespacio vectorial de B. Si son subespacios vectoriales estos subconjuntos de B, por supuesto que implícitamente estamos aceptando que verifican las tres propiedades del teorema anterior, ¿no es cierto? En eso sí tenemos que estar atentos. Muy bien. Lo que nos piden ahora, demostrar que la intersección de estos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial de B. Espacio vectorial de B. Quisiéramos demostrar que la intersección de subespacios es un espacio vectorial de B.
Bien, entonces la pregunta es bastante clara. Vamos a dar respuesta, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar, anotaremos bien que U intersección W es un subespacio vectorial de V. Eso es lo que quisiéramos demostrar, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Por supuesto que me preguntan, U intersección W, ¿será un subconjunto de V? Eso es una buena pregunta, porque para hacer U intersección W, un subespacio vectorial, tiene que ser en principio un subconjunto, y luego tiene que verificar las tres propiedades del teorema anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo veo que evidentemente U intersección W es un subconjunto de V? Aquí tengo algunos datos. V es un espacio vectorial y tanto U como W son subespacios vectoriales de V. Ya son. Entonces, si es así, si U es un subespacio vectorial de V, es que U es un subconjunto de V. W también es un subespacio vectorial de V. W es un subconjunto de V, ¿cierto? Aquí lo que puedo hacer es, por propiedades de teoría de conjuntos, puedo intersectar los elementos de este primer miembro de esta inclusión, mantener la inclusión e intersectar estos conjuntos, ¿no es cierto? B intersección B es simplemente B, eso es lo más conocido. Por lo tanto, estoy verificando que U intersección W evidentemente es un subconjunto. Entonces, esto ya está bien aceptada, si quieren, ¿no? Bien aceptada. Evidentemente que U intersección W es un subconjunto de B. Lo que tenemos que ver ahora es el inciso I, ¿no? El inciso I para demostrar que este conjunto es un subespacio vectorial de B, ¿no? Para ello, lo que tengo que hacer es coger dos elementos de U intersección W y tengo que demostrar que la suma de estos dos elementos es un elemento de esta intersección. Bueno, en el fondo, ¿qué quiere decir que tenemos que demostrar? Este elemento está en U y al mismo tiempo ese elemento está en W, ¿no? Eso quiere decir que este elemento está en la intersección. A ver, veremos si a partir de la hipótesis podemos llegar a aquello. Muy bien. L1 es un elemento de esta intersección. También L2, ¿no es cierto? Bien, trabajaré con L1. Si L1 es un elemento de esta intersección, es que L1 pertenece a U y L1 pertenece a W, ¿no? Definición de intersección. Pero L2 también es un elemento de esta intersección. Eso quiere decir que L2 pertenece a U y L2 es un elemento de W. Muy bien. Bien. Yo sé que U es un subespacio vectorial de B. Eso es mi hipótesis, ¿no? Si es un subespacio vectorial de B, este U, es que verifica las tres propiedades, ¿no? La primera propiedad para que U sea un subespacio vectorial de B es la siguiente. Tú hagas los dos elementos de U, la suma es un elemento de U. En este caso, miren, aquí tengo un elemento L1 de U, tengo otro elemento L2 de U. Entonces, la suma es un elemento de U, porque U es un subespacio vectorial de B, ¿no es cierto? Análogamente, W es un subespacio vectorial de B. Si tienes dos elementos, entonces la suma es un elemento, ¿no? Por la primera propiedad del espacio vectorial. Ahora bien, si L1 más L2 es un elemento de U y ese mismo elemento es un elemento de W, entonces este elemento está en la intersección. Y por si acaso, vuelvo atrás. ¿Qué quiere decir? Que este elemento pertenece a la intersección. Este elemento está en U y, por la definición de intersección, ese elemento está en W. Está bien, ¿no? Entonces, hemos alcanzado la tesis, por lo tanto, ¿no es cierto?
hemos demostrado la primera propiedad, ¿no? La primera propiedad de subespacio vectorial. Ahora, nos falta demostrar la segunda propiedad y la tercera propiedad, ¿ya? Entonces, la segunda propiedad quiere decir si K es un número real y L1 es un elemento de la intersección de U intersección W, lo que tienes que demostrar es que K veces L1 es un elemento de este conjunto, de esta intersección. Y tercera propiedad, esta es mucho más delicada, si el cero, ahora voy a la página anterior, de B, ¿no? El más grande. Si el cero es un elemento de B, tienes que demostrar que el cero es un elemento de U, es un elemento de U intersección de B. Bien, entonces, estos dos incisos completen, por favor. Tienen 5 minutos para completar. Háganlo con calma y no es muy difícil, por supuesto. 8:46, 8:51. Ok.
Bien. Ok. Bueno, ¿quieren que demuestre alguno de los incisos pendientes? ¿El 2 o el 3? Sí, por favor, Lice, el 3. El 3, ok, ya, muy bien. Vamos al 3. Bueno, ¿qué dice? Bueno, perfecto. Dice que el 0 es un elemento de B y lo que tengo que demostrar es que el 0 es un elemento de U intersección W. Eso quiere decir, en el fondo, cuando un elemento es un elemento de la intersección, es que este O vive en U y al mismo tiempo este O vive en W. Bien. 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 Como U es un subespacio vectorial de B, entonces, y el O es un elemento, el elemento neutro, quiero decir. El O es un elemento identificado muy bien del espacio vectorial B. Entonces, este U, como es un subespacio vectorial de B, no puede tener otro elemento neutro que el mismo, ¿no? Análogamente, para W, que es un subespacio vectorial de B, ese O también tiene que ser un elemento de B, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que este O, como vive en U y también vive en W, vive en la intersección. De esa manera, estaría demostrada el tercer inciso, y por lo tanto diríamos que evidentemente la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. ¿Ya? Bien, lo interesante acá es lo siguiente, de que si bien tenemos B un espacio vectorial y U un subespacio vectorial de B, también W es un subespacio vectorial de B. Como U y W son subespacios vectoriales de B, por el ejercicio anterior sabemos que la intersección es un subespacio vectorial de B. Entonces, ¿qué pasa con la unión de estos subespacios vectoriales de B? No siempre es un subespacio vectorial de B. No es un subespacio vectorial de B. Entonces, esto quisiera que me demuestren. Demostrar. Y por favor, va a ser un ejercicio asterisco redondo. ¿Y cómo lo van a demostrar que la unión de dos subespacios vectoriales no siempre es un subespacio vectorial de B? Un contraejemplo. Construir un contraejemplo. Un contraejemplo. Tienen que construir un contraejemplo. Por supuesto que hay muchos contraejemplos que ustedes pueden construir. Revisen los textos y revisen el internet. No hay ningún problema. ¿Ya? En ese sentido, podemos indicar que la unión no siempre es un subespacio vectorial. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? A ver. Ya. Finalmente, este ejemplo. Sean U y W subespacios vectoriales del espacio vectorial B. Bien. Denotamos con esta simbolización. U más W. Este va a ser el conjunto de todos los elementos de la forma U más W minúsculas
tal es que el primer sumando pertenece al subespacio vectorial U de B y el segundo sumando W pertenece a B mayúscula. ¿Ya? Entonces, vamos a entender a este conjunto como el conjunto de todos estos elementos, ¿no?, que tienen esa forma. Lo que hay que demostrar que U más W es un subespacio vectorial de B. Esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Prueba. Entonces, tienen que verificar varias cosas. Bueno, primero tienen que demostrar que U más W es un subespacio vectorial de B. Eso quiere decir que primero tienen que ver que esta suma es un subconjunto de B. Y luego tienen que verificar la propiedad I, la propiedad 2I y la propiedad 3I, ¿no es cierto? Finalmente concluyen que evidentemente U más W es un subespacio vectorial de B. Muy bien. Entonces, creo que este sería el último ejemplo en esta parte de subespacios vectoriales. Está muy claro, claro que hay un montón de ejemplos, ¿sabemos? Hay otros ejemplos interesantes. Bueno, a ver, simplemente, no es muy difícil demostrar, por supuesto. Quisiera hacer otro ejemplo más, bastante bonito, por supuesto. Un ejemplito que nos recuerda el manejo del álgebra y particularmente de la teoría de conjuntos. Es muy bonito. Bueno, pero en principio hagamos este ejemplo. Tienen 7 minutos para resolver este problema. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo verifico que evidentemente U más W es un subconjunto de B? Esta es una buena pregunta. Entonces, por teoría de conjuntos, ¿qué significa? Pues de que este conjunto esté dentro de otro. Eso quiere decir que todo elemento de este conjunto es también elemento de... Si tú verificas esta implicación, entonces has verificado que hay esta inclusión, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, partiremos del primer nivel. X es un elemento, dice, de este conjunto, pero voy a la página anterior. Los elementos de U más B son de la forma U más B doble minúscula, ¿no es cierto? Entonces, esta X tiene que ser de la forma U más B doble minúscula. Por eso es que es un elemento de este conjunto, ¿no? Donde, por supuesto, que U pequeño pertenece a U, B doble minúscula pertenece a B doble mayúscula, ¿no? Bien, por eso es que esta X es un elemento de U más B. Ahora, ¿cómo demuestro que esta X es un elemento de B? Ahora, como U es un subespacio vectorial de B y B doble mayúscula es un subespacio vectorial de B, ¿cierto? Entonces, esta U pequeñita está en B, ¿no? Porque en el fondo es un subconjunto. U es un subconjunto de B. B doble también está en B, ¿no? Porque B doble mayúscula es un subconjunto de B. Entonces, esos dos elementos están en B.
mayúscula. Como B mayúscula es un espacio vectorial, puede sumar elementos, porque esa es la primera propiedad de espacio vectorial. Por lo tanto, esta X también pertenece a B. Entonces, de esa manera, concluimos que U más W es pues un subconjunto de B, ¿no? Entonces, ahora sí, las propiedades I, 2I y 3I. Ahora sí tienen 5 minutos. Ya está interesante porque estamos haciendo un análisis completo, ¿no? de la resolución de problemas en este tipo de, bajo este tipo de concepto, ¿no? El concepto de subespacio vectorial. Si alguien tiene alguna pregunta o una pregunta de aclaración, la puede hacer, no hay ningún problema, ¿no? Es importante que las ideas queden claras, ¿no? Eso es sumamente importante. Una consulta, ya lo digo, no estamos preparados. Yo siempre que quiero salir, ¿desde qué horas hasta qué horas aquí en la cambia? ¿Y más? Ya, de 9 a 4. Lo cierto es que los trabajadores administrativos trabajan también así. El sábado a qué hora eso se va a aplicar. Quiero aumentar de 9 a 4. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos son trabajadores administrativos. Ellos también tienen este lugar, tienen nuestra semana. No se pensaba en algo. Yo le agradezco, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ¿cuál inciso quisieran que realice? ¿El 1, el 2, el 3? Bueno, si tienen un inciso, es repetitivo los demás, ¿no? Con un poco de análisis. ¿Cuál inciso quisieran que demuestre? El 1. Ok, el 1 vamos a hacer. Muy bien. Para demostrar el inciso I, lo cierto es que requieres tomar dos elementos de este conjunto y por supuesto que tienes que demostrar que la suma de estos dos elementos también pertenecen al conjunto U más W, ¿no es cierto? Bien, entonces, si L1 pertenece a U más W, es que este L1, voy a la página anterior, tiene esta forma, porque los elementos de U más W tienen la forma U más W minúscula, ¿no es cierto? Entonces, este L1 tendrá la forma U sub 1 más W sub 1 minúscula, donde, por supuesto, que el primer sumando pertenece a U y el segundo sumando pertenece a W mayúscula, ¿no? L2 también es un elemento de U más W. Entonces, esto es lo que confunde al estudiante muchas veces, es que L2 si es un elemento de U más W, y U más W tiene este tipo de elementos, entonces se puede identificar L2 de esta forma, ¿no? Porque los elementos de U más W son elementos de esta forma. Por supuesto que U sub 2 pertenecen a U y el segundo sumando pertenece al subespacio vectorial W, ¿cierto? Ahora bien, quisiera ver si la suma también es un elemento de U más W, entonces sumemos. Eso quiere decir que también tenemos que sumar acá, ¿no? Pero voy a asociar inmediatamente. No hay ningún problema. Ya más puedo asociar. O sumo este más este elemento y luego los asocio o directamente así. Ahora, U sub 1, aquí estoy viendo que es un elemento de U. U sub 2 también es un elemento de U. Pero como U es un subespacio vectorial de B, entonces puedo sumar. Entonces, este elemento pertenece a U. Análogamente, este elemento pertenece a W, ¿cierto? Entonces, si este sumando pertenece a U y este sumando pertenece a W, entonces estoy hablando de que este elemento, la suma de L1 más L2, es pues un elemento de U más W, ¿no? Por eso es que este sumando pertenece a U y este sumando pertenece a W, ¿no es cierto? Porque los elementos de U más W tienen esa forma, ¿no? Entonces, el primer inciso está demostrado. Análogamente, el 2i y el 3i tienen que ser, ¿no? Bien. Muy bien. A ver, ¿qué mensajes tenemos?
Bien, bien, bien. Bueno, a ver, bueno, yo creo que hoy podemos quedar acá. Ustedes tienen un compromiso el sábado, tienen que ir a preparar, están preparando su práctica y todo eso. Intercambien ideas, trabajen en grupo, etcétera, etcétera. Pasen auxiliatura, que es muy importante, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, podríamos quedar hoy acá para continuar el día martes el capítulo, si están de acuerdo. ¿Ya? Entonces quedemos aquí por hoy y el día sábado. Una consulta sobre el examen, va a ser por la plataforma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 por la plataforma. Por Eh, supuesto. con, con cámaras, Lizzy, ¿va a ser con cámaras? ¿Perdón? ¿Va a ser con cámaras la...? Eh, el problema de las cámaras siempre un poco, a veces, bueno, no, pero por ahí te pido, ¿no? Edgar, prende tu camarita, algo así, ¿no? Y entonces tienen que estar atentos porque está ustedes en examen. No, con cámara encendida no, para Ok, que no Lizzy, haya una mucha consulta. interferencia, porque somos un montón de estudiantes, nada es raro que se aparezcan más de 90, ¿no? Ya, Ok, no creo. ¿cuántas Ya. preguntas van a hacer? ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas van a hacer, Lizzy? Eh, alrededor de 7 u 8 preguntas, ojalá sean menos, sí, ojalá sean menos. Lo cierto es que te puedo decir que va a ser en la modalidad de selección múltiple y de desarrollo, ¿no? Entonces, manden sus respuestas, es bien importante aquello. El anterior semestre, un estudiante enviaba sus respuestas correctas, pero no tenía respaldo, ¿no? Cuando teníamos un reglamento interno como lo tenemos ahora, si no tienes respaldo se anula la respuesta, ¿no? Entonces, por muy correcta que sea, entonces envíen nomás sus respaldos, tienen un tiempo para enviar. Como lo están haciendo, entonces saquen una fotito y envíenlo, ¿no? Entonces, eso también es bien importante, ¿ya? En PDF, ¿no, Ok. Lizzy? ¿Perdón? En formato PDF, ¿no? Sí, en formato PDF siempre, ¿no? Así es como se ha estado enviando, sí. Ok, Lizzy, Exacto, gracias. sí. Muy bien. Licenciado, disculpe, yo quisiera que me ayude un momento, por favor. Ya. ¿Qué No, quieres no, decir? no estoy agregado al grupo de WhatsApp, entonces quería ver si usted me puede agregar. Oye, mira, Albert, en principio, cualquiera de tus compañeros que te ayude, por favor, ya, yo les voy a pedir a alguno de tus compañeros que te ayude para incorporarte al grupo de WhatsApp. Bueno, lo cierto es que ustedes tienen que ser estudiantes de mi paralelo, ¿no? Si quieren dar este examen, ¿no? Sí soy licenciado, Ah, solo ya, que ya. hice Entonces, cambio no y creo que hice no vaya a cambio y haber. no me agregué al grupo, entonces, de hecho creo que Ya, estoy en un Classroom que no es el oficial, ya, donde usted perfecto. solo manda la Si reunión.